Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Presidencia del diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez, acta número 24-2021. Vista la pandemia mundial por COVID-19 y el necesario aislamiento social requerido, la Asamblea Nacional llevó a cabo su sesión ordinaria en línea, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y según lo previsto en el artículo 13, número 4 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Se procede a convocar y celebrar la sesión del periodo 2020-2021 para el martes 8 de junio del 2021 de manera remota. Previo anuncio por Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente Juan Gerardo Guaidó Márquez declaró abierta la sesión a las 10:30 am, con la asistencia del primer vicepresidente Juan Pablo Guanipa, segundo vicepresidente Carlos Eduardo Berrizbeitia, secretario Wilfredo José Febres Peñalver, estando presentes los diputados y diputadas que se indican en lista anexa. La presidencia ordenó a la Secretaría de la lectura al acta de la sesión ordinaria del día 1 de junio del 2021, sometida a consideración de los diputados y diputadas, resultó aprobada. La presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura al orden del día. Primero, debate sobre la pretensión del régimen de Nicolás Maduro de modificar la estructura institucional con la inconstitucional aprobación de las zonas económicas especiales y el establecimiento de comunas que sustituyen a los poderes del Estado. Segundo, debate sobre la violación del derecho a la salud en el marco de la ausencia de un plan de vacunación. La presidencia sometió a consideración de los diputados y diputadas el orden del día, resultando aprobado. La presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura al primer punto del orden del día. Primero, debate sobre la pretensión del régimen de Nicolás Maduro de modificar la estructura institucional con la inconstitucional aprobación de las zonas económicas especiales y el establecimiento de comunas que sustituyen a los poderes del Estado. La presidencia concedió el derecho de palabra a la diputada Yalixa Aray, quien explicó que tanto el proyecto de ley de las ciudades comunales como la ley de zonas económicas especiales impulsadas por el régimen de Nicolás Maduro sirven para continuar destruyendo el aparato institucional del país. Ambos textos son una aberración jurídica que a través de los cuales la dictadura pretende despojar a los ciudadanos de sus derechos constitucionales. Indicó que la ciudad comunal tiene como propósito sustituir el ejercicio del voto por un proceso ilegítimo de mano alzada ejecutado por voceros comunitarios que seguirán las órdenes impartidas por el régimen. Tanto este aparataje o normativa busca regular la transferencia, la gestión y la administración de los servicios, de los bienes, de los recursos del poder público nacional y de las entidades políticas territoriales a ese llamado poder popular, que bien sabemos es un poder político de control, es la violación abierta a la autonomía de los estados y los municipios, así como la estructura federal que tiene la Constitución. Señaló que la dictadura persigue crear un estado paralelo, oficializando al socialismo como doctrina, quedando las autoridades regionales y municipales como una suerte de jarrones chinos que nada de incidencia tendrán en la toma de las verdaderas decisiones. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra a los diputados María Beatriz Martínez, Luis Barragán, Ismael García y William Dávila, quien cerró el debate. La presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura al segundo punto del orden del día. Segundo, debate sobre la abolición del derecho a la salud en el marco de la ausencia de un plan de vacunación. La presidencia, para dar inicio al debate, concedió el derecho de palabra a la diputada Dinora Figuera, quien condenó que en el país no exista un plan de vacunación contra el COVID-19, pese al reclamo reiterado de los organismos de salud, academias sociales, del pueblo en general y de la Asamblea Nacional Legítima. Estas exigencias no han tenido eco en el régimen de Maduro. Todo lo contrario, solo están siendo inmunizando la población que está en la lista del programa de la CLAC o tenga el carnet de la patria, afirmó la diputada Figuera. Sostuvo que esta Asamblea Nacional Legítima debe apoyar la iniciativa promovida por las academias de la medicina y de ciencias, todo el sector salud y las ONG, de dirigirse a través de una misiva a la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, donde manifiestan con preocupación
la ausencia de información, la exclusión del personal de salud, de personas que no estén inscritas en el sistema Patria y un plan serio de vacunación masiva contra la COVID-19. Solicitan la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud para que se respeten los derechos humanos del pueblo de Venezuela y se apruebe y divulgue con carácter de urgencia un plan de vacunación oficial contra la COVID-19 y se cumplan definitivamente la meta nacional de vacunación consistente en 22.820.000 personas. La presidencia concedió el derecho de palabra a la diputada Ana Salas y al diputado Freddy Superlano, quien cerró el debate. Agotada la materia, la presidencia levantó la sesión. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en Cámara, se ordena anexar a la misma la intervención de todos los diputados que participaron en la sesión, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, secretario. Los diputados y las diputadas que estén de acuerdo con el aprobar el acta leída por secretaría, por favor, con la siguiente costumbre. Muchísimas gracias. Tiene la palabra, que considera aprobado el acta leída por secretaría, tiene la palabra la diputada Dinora Figuera. Adelante, diputada Dinora Figuera. Un punto de información. Señor presidente Juan Guaidó, diputados de la Comisión Delegada, medios de comunicación, pueblo de Venezuela. Con mucho dolor debo informar el sensible y lamentable fallecimiento en el día de ayer del profesor Gustavo Adolfo Padrón García, víctima del COVID-19, quien en vida fue coordinador nacional de educación de Primero Justicia. Como educador, dio una lucha incansable por la necesidad de que los niños y jóvenes venezolanos tengan una educación de calidad que sea para todos por igual. El profesor Padrón tuvo una extensa lucha gremial en defensa del derecho a las reivindicaciones de los maestros y profesores por la situación vulnerable en que trabajan. Igualmente tuvo una destacada labor comunitaria desarrollada en la parroquia El Junquito, en Caracas, donde es conocido por la legitimidad de su liderazgo entregado a las mejoras de su comunidad y de la ciudad de Caracas. Esta ciudad que lo vio marchar, protestar y promover actividades de justicia social siempre en unidad. La educación perdió sin duda alguna a un maestro comprometido, tenaz y ejemplarizante, que nunca claudicó en el objetivo de que la educación fuera la columna vertebral de Venezuela. Siempre manifestaba en un país que la educación es la prioridad y que la democracia es el piso esencial para la oportunidad de tener niños y jóvenes escolarizados. Participó en diferentes foros y actividades en esta Asamblea Nacional y colaboró como siempre con la Subcomisión de Educación y además de otras actividades en otras instancias. A través de las redes sociales exigió sistemáticamente la necesidad de que los educadores estuviesen considerados como prioridad para ser vacunados contra el COVID-19, como lo han hecho otros países. Lamentablemente el régimen indolente no escuchó su demanda y sigue muriendo gente que hubiera sido prevenido si tuvieran la vacuna. Es por su reconocida trayectoria, estimados diputados, que deseo que estas palabras sean un humilde homenaje y un sentido homenaje a este digno educador venezolano, de los solidarios, de los buenos, de los que dejan huellas dentro de las aulas de clase y también en las calles en su lucha por la libertad por Venezuela. Que en paz descanse y que su lucha por la educación no sea en vano.
Sigamos desde la Asamblea Nacional luchando por el derecho a la educación, por una Venezuela libre, y decirle a Padrón: gracias, profesor, hermano y amigo, que brille por siempre la luz perpetua para ti. Siempre serás una inspiración. Es todo, señor presidente, colegas diputados. Muchísimas gracias, diputada Figuera. Quiero no solamente sumarme al pésame, al dolor que embarga en este momento a la familia de Gustavo Padrón, hombre honorable, luchador, trabajador, representante y representativo del sector educativo, luchador por los derechos de los educadores, pero también de nuestros niños del futuro de Venezuela. Compartimos muchas marchas, muchas protestas, mucha exigencia con el profesor Gustavo. Nuestro sentido pesa a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de lucha, por supuesto también a Primero Justicia. Sabemos del pesar en este momento y además voy a utilizar este punto de información de la diputada Figuera para también informar de el sensible fallecimiento que nos embarga y el dolor que nos embarga en este momento a nuestros diputados, a nuestra gente, por la muerte del tío de Ricardo Fernández, un amigo, un luchador, un representante legítimo de los indígenas en nuestro pueblo. Es muy doloroso para nosotros, para el cuerpo parlamentario, para lo que sabemos de su lucha, para su familia, que también estuvo luchando para poder atender de manera eficiente a todos los que apoyaron también de alguna manera al tío, como le llamamos, y lo llaman también en el estado Zulia. En nuestro sentido pésame, profundo dolor embarga en este momento al Parlamento Nacional, por lo cual pido además en este formato un minuto de silencio por el tío, por Ricardo Fernández y también por Gustavo Padrón. Inicia el minuto de silencio. Concluido. Un minuto de silencio, gracias secretario, y de nuevo nuestro sentido pésame a la familia de Gustavo Padrón y por supuesto del tío. Nuestro querido tío, vaya nuestras palabras de condolencia a todas las familias y allegados. Por favor, secretario de lectura, la propuesta. El micrófono, secretario, no se la escucha. La propuesta del orden del día para la sesión de hoy es la siguiente. Primero, proyecto de acuerdo en rechazo a la situación de degradación del ambiente y ecocidio del Parque Nacional Canaima por la desidia y anuncia del régimen de Nicolás Maduro. Segundo, proyecto de acuerdo en rechazo a la arremetida del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua contra los candidatos presidenciales y la oposición democrática. Tercero, debate sobre la falta de acceso al agua potable y la mala calidad de la misma en diversos estados del país. Es todo, ciudadano presidente. Secretario, en consideración la propuesta del orden del día leída por secretaría.
Muchísimas gracias, diputadas y diputados. Se considera aprobado el orden del día leído por... El primer punto. El primer punto del orden del día es, primero, proyecto de acuerdo en rechazo a la situación de degradación del ambiente y ecocidio del Parque Nacional Canaima por la desidia y anuencia del régimen de Nicolás Maduro. Es todo, ciudadano presidente. Diputada María Hernández, tiene el derecho de partir. Buenos días, ciudadano presidente Juan Guaidó, directiva de la Asamblea Nacional, compañeros diputados, medios de comunicación, ciudadanos todos. Este 12 de junio del año 2021 se cumplieron 59 años de la creación del Parque Nacional Canaima. 3 millones de hectáreas ubicadas en las nacientes del Caroní y la cuenca alta del río Cuyuní. Dentro de él, entre tantas maravillas, el Salto Ángel, cascada de agua de 1000 metros de altura, considerada la más alta del mundo, hábitat ancestral de la etnia Pemón, de un alto valor ecológico, histórico, científico, que justificaron su incorporación a la lista de Patrimonios Mundiales de la Humanidad por parte de la UNESCO. En momento en que el mundo lo aborda la urgencia climática, que los países hacen acuerdos y esfuerzos por contener el calentamiento de la Tierra, la casa de todos, en que todos los seres humanos de todas las generaciones nos estamos comprometiendo con la restauración de los ecosistemas para la preservación de la vida, los venezolanos nos encontramos unidos alertando al mundo cómo una criminal política minera de la dictadura, conocida como Arco Minero del Orinoco, llevada a cabo por los socios del dictador, se ha extendido y profundizado en el patrimonio de toda la humanidad, en el Parque Nacional Canaima. La Asamblea Nacional ha llevado a cabo acuerdos políticos que menciono a continuación. Acuerdo sobre el decreto de creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, aprobado en plenaria el 14 de junio de 2016, donde señalamos la inconstitucionalidad de esta política y de este territorio, derivándolo hacia la minería. Acuerdo de nulidad absoluta de la resolución 0010 del Ministerio del Poder Popular del Desarrollo Minero Ecológico del 7 de abril del 2020, aprobado en plenaria el 21 de abril del 2020. Acuerdo de acción política para la conservación del Parque Nacional Canaima, manteniendo su inclusión como patrimonio natural de la humanidad y de protección en todas las áreas bajo régimen de protección para impedir la explotación minera, aprobado en plenaria el 3 de julio del año 2020. El informe sobre Canaima, aprobado en noviembre del año 2020, elaborado por prestigiosos académicos venezolanos. El acuerdo de nulidad absoluta del decreto 4.391, mediante el cual se crea la Zona Económica Especial Militar de Desarrollo Forestal (ZEMDEF), aprobado en plenaria el 18 de enero del año 2021. Comunicaciones de fechas 8 de enero de 2021 y otras dirigidas a la ciudadana Helen de Vox, coordinadora adjunta de la Organización para Naciones de Derechos Humanos en Venezuela, remitiendo el informe realizado por esta Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático relativo al Parque Nacional Canaima. Pero estos esfuerzos no han sido suficientes. La UNESCO ha solicitado a la dictadura el informe del estado de conservación del patrimonio de la humanidad. Y Jorge Arriaza ha solicitado reunión con Justo Noguera Pietri, gobernador del estado Bolívar, y principal perpetrador de la política minera criminal del régimen. Se supone que para rendir cuentas a la UNESCO. Supone la UNESCO que estos dos ejecutores de la política dictatorial pueden ofrecer verdades sobre lo que sucede en Canaima y al sur de Venezuela.
el informe de la dictadura sobre el estado de conservación, seguramente omitirá que el pueblo Pemón, guardián del Parque Nacional Canaima, se ha visto desplazado, asesinado u obligado a trabajar en condición de esclavitud en las minas. Seguramente el informe de Arraza y Justo Noguera omitirá que todo el territorio lo dominan irregulares armados, muchos con acentos y costumbres extrañas a los venezolanos. Que la mina Tirica, seguramente omitirán también su existencia, hoy del tamaño de 264 campos de fútbol en el corazón de Canaima y paralela al Caronilla, al pie del Tepuy Chimante, está activa junto con otras tantas dentro y en los límites del Parque Nacional Canaima. Por eso es que proponemos, primero, notificar nuevamente de manera formal a la Organización de las Naciones Unidas y a la UNESCO que el Parque Nacional Canaima, Patrimonio Natural de la Humanidad, es un patrimonio en peligro. Exhortar a la Organización de Naciones Unidas y a la UNESCO que exija a las estructuras usurpadas del Estado venezolano, especialmente a Jorge Alberto Arriaza Montserrat, el examen del estado de conservación del referido Patrimonio Mundial Parque Nacional Canaima. Que reciba la Organización de Naciones Unidas y la UNESCO el informe que esta asamblea entregará a la UNESCO sobre el estado de conservación del Parque Nacional Canaima para la 44ª sesión extendida del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO que se llevará a cabo en el próximo mes de julio del año 2021. Estas acciones comprometerán aún más a los venezolanos a que unidos podamos salvar no solo a Venezuela, sino particularmente también al Parque Nacional Canaima. Que Dios bendiga a Venezuela. Solicito, presidente, permiso para compartir un video elaborado por la organización civil SOS Orinoco relativa a la situación del Parque Nacional Canaima, la actividad minera que se ejecuta dentro del parque y donde se aprecia la proximidad al Tepuy, desde donde nace el Salto Ángel venezolano. Muchísimas gracias. Adelante. Gracias, diputada. Muchísimas gracias, diputada María Gabriela. Tiene la palabra el diputado Orlando Ávila. Adelante. Muy buenos días, colegas diputados de la Junta Directiva y colegas diputados de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional Legítima. La Comisión de Ambiente, de Recursos Naturales y Cambio Climático ha decidido someter a su consideración un acuerdo para convocar a la representación de la UNESCO al Parque Nacional Canaima para que se inicie
bajo su misión, la tarea de contribuir al desarrollo sostenible y a promover el equilibrio sociocultural de las etnias y pueblos que lo conforman y a fomentar la comprensión básica del ambiente y sus problemas conexos en su totalidad, en virtud de que no es asumido por el régimen como una responsabilidad crítica de su innegable competencia. A efecto, esta comisión ha debatido acuerdos presentados y aprobados en el seno de la Asamblea Nacional en defensa de la Constitución, la democracia y el Estado de Derecho, que han ido desde la acción política para la conservación y protección, impidiendo la explotación minera en su superficie, hasta sendas comunicaciones a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, así como a la Relatora Especial de Naciones Unidas, a los ministros del Ambiente de América Latina y el Caribe y a la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sin dejar, por supuesto, de destacar el desconocimiento del decreto de creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, así como a la resolución número 0010 de Desarrollo Minero Ecológico del 7 de abril del 2020. En el contenido de esos acuerdos y sus diferentes en diferentes portales de investigación periodística y estudios serios y actualizados de numerosas ONG y expertos ambientalistas, ha sido reiterativo desde el 2006 que grupos de mafias, militares, cuerpos de seguridad estatal, grupos irregulares armados ejercen y controlan la minería ilegal a gran escala con maquinarias y balsas flotantes, imponiendo sus leyes por tolerancia estatal para tener acceso rápido a divisas. El Parque Nacional Canaima, declarado por la UNESCO Patrimonio Mundial de la Humanidad en el año 1994, fue declarado Parque Nacional por el padre de la democracia, Rómulo Betancourt, el 12 de junio de 1962. Hoy, días después de un aniversario más de esa declaratoria, es precisamente declarado alerta naranja como consecuencia del extractivismo minero y su acción devastadora en el ambiente y sus poblaciones indígenas y adyacentes, la deforestación de la selva y la sedimentación de ríos que hacen bancos artificiales de arenas y lagunas de color verde radioactivo llenas de mercurio y cianuro utilizados para separar el oro de la arena. Todos esos sedimentos y químicos desembocan en el Atlántico y el Mar Caribe a través del delta del Orinoco, ocasionando importantes implicaciones a otros ecosistemas marinos, costeros y oceánicos dentro y fuera de nuestras fronteras, así como la producción pesquera en toda la región del Caribe. Es todo, ciudadano presidente, colegas diputados. Muchísimas gracias, diputado Ávila. Tiene la palabra la diputada Mildred Carrero. Adelante. Buen día, ciudadano Juan Guaidó, presidente encargado, Junta Directiva de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión Delegada, estimados colegas diputados, a los ciudadanos del Estado Mérida a quien represento, señores de los medios de comunicación. Desde esta tribuna y por atribución constitucional, denunciamos la situación del daño ecológico que se está produciendo en el Parque Nacional Canaima con la intervención y complicidad del Estado venezolano. En el Parque Nacional Canaima, donde alberga el Salto Ángel, la caída de agua más alta del mundo, monumento natural que fue declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Según investigaciones de organizaciones ambientales no gubernamentales como SOS Orinoco, han señalado que la cantidad de puntos de extracción del mineral como el oro creció el 78% en solo 2 años. Confirmaron que la minería ilegal triplicó su área de deforestación al pasar de 400 a 1.200 kilómetros cuadrados.
Desde el año pasado, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza evaluó la situación del Parque Nacional Canaima y la calificó como alerta naranja. Esto a consecuencia del extractivismo y su acción devastadora en el ambiente y sus pobladores. La minería trae consigo la contaminación con mercurio de las aguas, fauna y población indígena, además de la deforestación de la selva y sedimentación del río Carrao, afluente del ya contaminado río Caroní, que desemboca en el embalse del Guri, donde se genera la electricidad del país. País que, por cierto, está sumergido en una emergencia humanitaria compleja. Sistema que, por falta de mantenimiento por parte del régimen opresor de Nicolás Maduro, a pesar que recibe cantidades exorbitantes de dinero, no son invertidas en el área. La inacción del desgobierno de Nicolás Maduro para contrarrestar la actividad extractivista y del apoyo de la ejecución del arco minero del Orinoco facilita el tráfico de herramientas y maquinaria para la minería hacia los espacios protegidos. A consecuencia de la crisis humanitaria compleja en que está sumergida Venezuela, por la violación flagrante de nuestra Constitución y las leyes que protegen el ambiente, se hace necesario que la UNESCO incluya al Parque Nacional Canaima en la lista de sitios de patrimonio mundial en peligro. El régimen perverso de Nicolás Maduro viola flagrantemente la norma establecida en el artículo 127 constitucional, ya que el Estado no protege el ambiente, no protege la diversidad biológica, a los procesos ecológicos, a los parques nacionales y monumentos nacionales y demás áreas de especial importancia ecológica. La obligación fundamental del Estado es garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, el clima, la capa de ozono, las especies vivas sean especialmente protegidas de conformidad a las leyes. Con la implementación del arco minero del Orinoco, el régimen perverso de Nicolás Maduro, apoyándose en nuestras normativas, están ocasionando daños irreversibles que afectan la biodiversidad de nuestro Parque Nacional Canaima, donde es afectado de forma criminal a los habitantes de esa zona, afectando incluso el potencial turístico, siendo este la fuente de ingresos de la región. Según documento de investigación presentado por el Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía, Guatanibar, sobre cómo ha incidido la explotación minera dentro del territorio indígena, ha determinado que afecta el 31% de las tierras de las comunidades nativas de la región amazónica. Señalan que muchos de nuestros indígenas, por la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela, se han visto obligados a dejar sus trabajos como guías turísticos, sus restaurantes, sus posadas, han tenido que buscar trabajo en los yacimientos auríferos, sitios que están a merced de irregulares armados y las bandas criminales que controlan las minas. Esta organización sentenció que no hay forma de sostener la minería de manera ecológica, como lo ha querido defender el violador de los derechos humanos y de lesa humanidad, Nicolás Maduro. Muchísimas gracias, diputada Carrero. Tiene la palabra para concluir el debate el diputado Rommel Usamana. Adelante, diputado. Muchas gracias, señor presidente Juan Guaidó, Junta Directiva, colegas diputados, a toda Venezuela. El Parque Nacional Canaima está diseñado por Dios y por la naturaleza para salvar vidas en la región y a su vez ser el guardián de los indígenas pemones. El parque fue creado hace 59 años, es decir, en 1962, con una superficie de 3 millones de hectáreas y que posee características geológicas genéticas, ecológicas, hidrográficas y escénicas. Los pueblos indígenas juegan un papel importante para la subsistencia del Parque Nacional Canaima. Los pemones son recelosos con su propiedad natural, dueños natos
dueños totales y sin ningún tipo de limitaciones. Todas sus riquezas son del Estado soberano, como lo dice la Constitución, pero también les pertenece a ellos antes que se colonizara y llegara un gobierno o república. De manera que se atribuye esos bienes ancestrales a los pueblos indígenas pemones. La Constitución establece en el artículo 127 que compromete a cada generación en la protección del ambiente del mundo futuro. Esas tierras son intransferibles, inalienables, insustituibles, invaluables, pero que hoy en día está siendo amenazado por actividades de minería y delincuencia organizada. La delincuencia toma por asalto el Parque Nacional Canaima, haciendo campamentos en la frontera con Brasil y Venezuela y amenazando de muerte a los pueblos indígenas. El gobierno local del régimen no se ha pronunciado por la muerte del indígena Pemón en Canaima y mucho menos lo ha hecho por la masacre de los 7 pemones en la comunidad de Cumaracupay. Instamos a las ONG nacionales e internacionales y a los gobiernos del mundo que ayuden a preservar el parque como medio de vida del ambiente, por lo cual consideramos que la Asamblea Nacional, la Constitución y el Acuerdo de Transición en su artículo 8 puede adoptar decisiones necesarias para el ejercicio de los derechos del Estado venezolano ante la comunidad internacional, para llevar a cabo las siguientes actividades y acuerdos. Acuerdo sobre el decreto de creación de desarrollo estratégico nacional del Arco Minero del Orinoco, aprobado en plenaria en el año 2016. Acuerdo de nulidad absoluta de la resolución 0010 del Ministerio del Poder Popular Desarrollo Minero Ecológico en el 2020. Acuerdo de acción política para la conservación del Parque Nacional Canaima, manteniendo su inclusión como patrimonio natural de la humanidad y la protección de todas las áreas bajo régimen de protección para impedir la explotación minera. Informe Canaima, noviembre 2020. Acuerdo de nulidad absoluta del decreto número 4391, mediante el cual se crea aprobado en plenaria el 18 de enero de 2021. Y por último, comunicación de fecha 8 de enero 2021 dirigida a la ciudadana Helen Debod, coordinadora adjunta de la OACNUC Venezuela, remitiendo el informe realizado por esta Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático relativo al Parque Nacional Canaima. Es por eso que le pido, estimados colegas, que aprobemos en plenaria este acuerdo de salvación al Parque Nacional Canaima, que es por eso que este acuerdo tiene que llegar a los pueblos indígenas de Venezuela y traspasar las fronteras. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, diputado Usamana. Por favor, secretario, de lectura del proyecto de acuerdo. El proyecto de acuerdo establece lo siguiente, ciudadano presidente. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en defensa de la Constitución, la democracia y el Estado de Derecho. Acuerdo para convocar a la UNESCO y a la reestructuración y rescate del sitio del Patrimonio Mundial Parque Nacional Canaima. Considerando que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la norma contenida en el artículo 127, compromete a cada generación en la protección del ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro, estableciendo la obligación intransferible del Estado venezolano de proteger el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales
y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica, que adquiere especial relevancia en Venezuela por la abundancia de recursos naturales invaluables e insustituibles para la continuación de la vida, hoy en día seriamente amenazada por actividades de minería. Considerando que el Parque Nacional Canaima, creado como tal hace 59 años en la fecha 12 de junio de 1962 y ampliado mediante decreto 1137 del 9 de septiembre de 1975, publicado en Gaceta Oficial número 30.809 de fecha 1 de octubre de 1975, para ocupar una superficie total de 3 millones de hectáreas, limitando con un territorio en reclamación y Brasil. Posee características geológicas, ecológicas, hidrográficas y escénicas que lo califican plenamente como testigo excepcional de la evolución geológica del planeta, particularmente por la formación de tepuyes, su aislamiento, la abundancia de mismos animales y vegetales. Por ubicarse en las nacientes del río Caroní y la cuenca alta del río Cuyudí, por encontrarse dentro de sus linderos el Santo Ángel, cascada de agua de 1000 metros de caída, considerada la más alta del mundo. Considerando además que el Parque Nacional Canaima es el hábitat ancestral de la etnia Pemón, consideraciones todas estas que le confieren al parque un altísimo valor ecológico, histórico, científico y una condición de unicidad universal. Condiciones que justifican cabalmente su incorporación a la lista del Patrimonio Mundial por la UNESCO, organismo especializado de las Naciones Unidas en los asuntos culturales. Considerando que investigaciones independientes de reciente data realizadas por el Programa Venezolano de Educación, Acción, Provea y la ONG SOS Orinoco y World Earth Day WAP revelan la depreciación y destructiva actividad minera desarrollada dentro del Parque Canaima y sus adyacencias, que se han incrementado con la política extractivista minera diseñada y estimulada desde el Ejecutivo Nacional, que compromete grave e irreversiblemente la calidad de vida de la población venezolana a nivel nacional y especialmente de la comunidad y pueblos indígenas originarios, y pone en riesgo inminente las características y condiciones naturales del Parque Nacional Canaima, que le otorgan valor patrimonial de relevancia universal. Considerando que según un informe recientemente publicado por la reconocida organización internacional World Earth Day WAP, que complementa los informes presentados por Provea y SOS Orinoco, se reporta que desde el año 2018 una irrestricta actividad minera ha venido destruyendo bosques y suelos del Parque Nacional Canaima, estimándose para el año 2020 unas 7.419 hectáreas han sido expuestas a una alta vulnerabilidad y 8.935 hectáreas a una vulnerabilidad media dentro del área protegida, y otras 7.679 hectáreas han sido destruidas por la minería en las fronteras aledañas del Parque Nacional, totalizando 22.481 hectáreas destruidas y deterioradas, generando un daño difícil, si no imposible de recuperar, lo cual es una pérdida irreversible contra el patrimonio natural de Venezuela y del mundo. Considerando que la Asamblea Nacional, conforme a lo instituido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Estatuto de la Transición en su artículo 8, puede adoptar las decisiones necesarias para el ejercicio de los derechos del Estado venezolano ante la comunidad internacional, a los fines de asegurar el resguardo de los activos, bienes e intereses de la República, y que de acuerdo con la legislación ambiental venezolana, la minería de parques nacionales constituye una actividad prohibida y considerada como delito. La legislación nacional ha llevado a cabo las siguientes actividades y acuerdos. Primero, acuerdo sobre el decreto de creación de la Junta de Desarrollo Estratégico Nacional
Arco Minero del Orinoco, aprobado en plenaria del 14/6/2016. Segundo, acuerdo de nulidad absoluta de la resolución 0010 del Ministerio del Poder Popular del Desarrollo Minero Ecológico del 7/4/2020, publicado en Gaceta Oficial 6526 del 6/4/2020, aprobado en plenaria el 21/04/2020. Tercero, acuerdo de acción política para la conservación del Parque Nacional Canaima, manteniendo su inclusión como patrimonio natural de la humanidad y de protección en todas las áreas del régimen de protección para impedir la explotación minera, aprobada en plenaria el 3/7/2020. Cuarto, informe Canaima noviembre 2020. Quinto, acuerdo de nulidad absoluta del decreto 4391, mediante el cual se crea la Zona Económica Especial Militar de Desarrollo Forestal, SENDER, aprobada en plenaria el 18/1/2021. Sexto, comunicación de fecha 8/1/2021, dirigida a la ciudadana Helen DeBow, coordinadora adjunta de la OCNUC, Venezuela, emitiendo el informe realizado por la Comisión del Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático relativos al Parque Nacional Canaima. Link de acceso, https Comisión de Ambiente BE WordPress con acuerdos. Acuerda. Primero, notificar nuevamente de manera formal a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y a la UNESCO que el Parque Nacional Canaima, Patrimonio Natural de la Humanidad, es un patrimonio en peligro. Segundo, exhortar a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y a la UNESCO que exija a las estructuras usurpadas del Estado venezolano, especialmente al usurpador Jorge Arriaza Montserrat, el examen del estado de conservación del referido Parque Nacional Canaima. Tercero, exhortar a la UNESCO que reciba y valore el informe sobre el estado de la conservación del Parque Nacional Canaima que entregará esta Asamblea Nacional y la sociedad civil especializada para la 44 sesión extendida del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, que se llevará a cabo del 16 al 31 de julio del 2021. Cuarto, convocar a las academias, las organizaciones especializadas y la sociedad civil en general para la acción conjunta ante la UNESCO que permita de manera urgente promover ante la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, la constitución de una comisión técnica integrada por representantes de instituciones académicas nacionales y organizaciones internacionales defensoras del patrimonio natural y sociocultural para que efectúen la evaluación efectiva del impacto ocasionado por la minería dentro del Parque Nacional Canaima y se establezcan mecanismos técnicos y financieros expeditos para la restauración del ecosistema y su preservación. Quinto, dar publicidad al presente acuerdo, dado, firmado y sellado en sesión en línea de la Asamblea Nacional, celebrado por decisión de la Junta Directiva y de conformidad a lo previsto en los artículos 13, numeral 4 y 56, última parte del Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, en razón de la usurpación que la dictadura de Nicolás Maduro mantiene sobre las instalaciones del Palacio Legislativo a los 15 días del mes de junio del 2021, año 211 de la Independencia y 162 de la Federación. Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea Nacional. Juan Pablo Guanitas Villalobos, primer vicepresidente. Carlos Eduardo Berrizbeitia Gilberti, segundo vicepresidente. Wilfredo José Febres Peñalver, secretario. Es todo, ciudadano presidente. Los diputados y las diputadas que estén de acuerdo con aprobar el referido acuerdo leído por secretaría, por favor hacerlo con la señal de costumbre. Muchísimas gracias, diputados y diputadas. Se considera aprobado el acuerdo leído por secretaría.
Por favor, secretario de lectura, al siguiente punto del orden del día. El segundo punto del orden del día, ciudadano presidente, es el siguiente. Proyecto de acuerdo en rechazo a la arremetida del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua contra los candidatos presidenciales y la oposición democrática. Es todo, ciudadano presidente. Ciudadano presidente legítimo de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Gerardo Guaidó Márquez, miembros de la Junta Directiva, estimados parlamentarios. En días recientes, Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, ha arremetido contra toda la oposición nicaragüense. Específicamente, ha encarcelado a 4 candidatos presidenciales: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, quienes se encuentran además en prisión preventiva, pero así como ellos han sido judicializados otros líderes opositores como Dora Telles, Hugo Torres, Ana Margarita Vigil, Tamara Dávila, Suyen Barahona, entre otros. Algunos de ellos compañeros en su momento de guerrilla con Daniel Ortega. Otros les cuidaron las espaldas. Pero es que así paga el diablo. Quienes se han acercado a visiones dictatoriales, que fueron combatidas en su momento, por cierto, como parte de la política de Estado que tuvo Venezuela por Carlos Andrés Pérez, cuando apoyó a Violeta Chamorro, que por cierto tuvo un juicio injusto dentro de Venezuela, por haber tenido la solidaridad para defender la democracia. Esa visión amplia de la política latinoamericana, de la integración, hoy en día nosotros tenemos que defenderla. Es nuestra obligación. Y por eso nosotros rechazamos la prisión de estos candidatos presidenciales. Son 9 hasta ahora, que tienen además la obligación de ponerse de acuerdo para presentar uno, como nos ha ocurrido en Venezuela dentro de la oposición y como de seguro nos tendrá que ocurrir muy pronto cuando recuperemos la democracia y la libertad en nuestro país. Y elevar nuestra voz desde Venezuela para defender a estos candidatos presidenciales, lo hacemos porque, entre otras cosas, estamos seguros que tienen toda la posibilidad de ganar la elección del mes de noviembre próximo, que ocurrirá en Nicaragua, y por ello Daniel Ortega utiliza el mismo recurso de Maduro en Venezuela, solo que él encarcela a los candidatos presidenciales y Maduro inhabilita a los partidos, nos quita condiciones electorales. Así que es el mismo modus operandi. El llamado tiene que ser a la comunidad internacional, y hoy el Consejo Permanente de la OEA está debatiendo este tema para defender la democracia, para entender que esto no es un problema de izquierdas y derechas, que esto no es un tema ideológico, que esto es un tema de defensa de los principios democráticos y que nosotros no podemos permitir como región el que se encarcelen líderes, el que se inhabiliten partidos, el que se quiten condiciones electorales, porque precisamente de lo que adoleció durante muchos años América Latina fue de democracia. Y hoy que esta democracia se ha ido construyendo con problemas y con dificultades, debemos salir los demócratas a defenderla. Y por eso el llamado a toda la comunidad internacional para que haya una reacción firme de defensa de la democracia, de defensa de las libertades. Y desde este Parlamento nosotros nos solidarizamos con todos estos líderes, con el pueblo nicaragüense, con el pueblo centroamericano, que sabe que cuenta con Venezuela, que su dolor es nuestro dolor, que su lucha es nuestra lucha, como lo ha ratificado además el presidente Guaidó en los encuentros que ha hecho con la disidencia cubana, con la disidencia en otros países como Myanmar, Ruanda y algunos otros, que además pasan a ser parte de la lucha latinoamericana por nuestros derechos, en el caso específico de Nicaragua. Luchar por la misma lucha del pueblo nicaragüense es luchar por la lucha del pueblo venezolano, la que estamos dando para reconstruir, para recuperar nuestra democracia. Por eso presentamos un proyecto de acuerdo, presidente, para rechazar este zarpazo contra la democracia, para solicitar
además a la Organización de Estados Americanos, como lo ha planteado Luis Almagro, lo que es la activación de la Carta Democrática Interamericana, y que los países entiendan que no pueden seguir defendiendo a dictaduras, sean de izquierdas o sean de derechas, por un tema ideológico. Que tenemos que defender es los valores de la democracia, y esos valores prohíben que nosotros nos coloquemos del lado de los dictadores. Así que la decisión sobre esto tiene que ser clara de la comunidad internacional, de acompañamiento al pueblo nicaragüense, a quienes hoy injustamente están tras las rejas. Cuentan con Venezuela, cuentan con nuestra solidaridad, cuentan con nuestro apoyo, y valga para todo el pueblo nicaragüense nuestro abrazo fraterno hasta que logren la libertad, la democracia, y que pueda restituirse el hilo constitucional en ese país que tanto ha querido siempre Venezuela. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, distinguidos parlamentarios. Muchísimas gracias, diputado Florido. Tiene la palabra el diputado Williams Dávila. Muy buenos días, presidente Juan Guaidó y demás colegas de la comisión delegada. América está en peligro, Venezuela está en peligro. Lo que está ocurriendo en Nicaragua lo hemos estado viviendo aquí en Venezuela durante 22 años. El mismo modelo de represión y de confiscación de poderes públicos, con el solo propósito de entronizarse en el poder, en este caso de Nicaragua, del orteguismo. Una desviación de lo que significó el movimiento sandinista contra la dinastía de los Somoza, que al principio pues amplió sus bases de lucha e incluyó una serie de sectores de la sociedad democrática y política de Nicaragua, que después fue desviándose en lo que yo acabo de decir, en un orteguismo que se mantiene en el poder mediante el apoyo de una cúpula familiar o de un clan familiar y de una cúpula militar, porque ya estamos viviendo una suerte de monarquía. La vicepresidenta es la esposa de Ortega, y algunas de las cosas que critican hoy día, que son las sanciones que está imponiendo tanto los Estados Unidos como la Unión Europea, una de las personas sancionadas es una hija de Ortega, así como conspicuo representante de la dictadura del orteguismo en Nicaragua. Lo cierto del caso es que efectivamente el 7 de noviembre hay elecciones, y si hay una oposición libre, una oposición democrática, una oposición respetada, con candidatos presidenciales en la calle y unida, Ortega pierde las elecciones. Pero ya hemos vivido y hemos visto toda esta situación del orteguismo, cuando en agosto del 2016 la Asamblea Nacional que presidía el compañero Henry Ramos de manera unánime apoyó un acuerdo de solidaridad con 28 diputados, 16 principales y 12 suplentes del Partido Liberal Independiente, que habían sido destituidos por la Corte Suprema de Justicia que controla a Ortega. Nosotros fuimos allá, Luis Florido, Ángel Medina y yo, a llevar ese acuerdo de solidaridad y fuimos deportados. En mi caso, fui acusado como narcotraficante y uno de los principales terroristas de América. Y fuimos deportados desde Managua, pasando por Salvador, Bogotá y llegando aquí a Caracas. Y justamente en mayo de este año, Ortega inicia una reforma electoral precisamente para imponer jueces leales en el Tribunal Electoral y de esa manera ejercer un control sobre todo el sistema electoral. Igualmente vemos que en junio se inicia precisamente con un proceso de detención de precandidatos presidenciales y vemos como en este caso Cristina Chamorro, Arturo Cruz, Félix Madariaga y Juan Sebastián Chamorro se encuentran detenidos bajo acusación de ladrones, de narcotraficantes, de permitir la imposición de sanciones, de financiamientos para derrocar la dictadura de Ortega. Es decir, las mismas acusaciones de las cuales ya nosotros estamos acostumbrados aquí en Venezuela a recibir permanentemente. Lo cierto del caso es que hoy día estamos viviendo una situación en donde precisamente se intervienen partidos políticos, la Corte Suprema se presta y el Consejo Nacional Electoral allá de eliminar la personalidad independiente de los partidos políticos para ver si de esa forma divide la oposición y promueve candidaturas independientes sin la participación de organizaciones políticas y dividir la oposición. Una estrategia ya conocida que la ha venido aplicando precisamente la dictadura de Maduro aquí en Venezuela. Lo cierto del caso
es que nos encontramos precisamente en una estrategia muy clara que lo que busca Ortega es precisamente perpetuarse en el poder mediante la represión y una serie de acusaciones rebuscadas. En el año 2018 se desató precisamente esta represión y la comunidad internacional ha venido denunciando estas detenciones contra los candidatos presidenciales y, por supuesto, la Organización de Estados Americanos declaró precisamente que no se podía permitir la participación en el bloque regional por parte de Nicaragua porque precisamente se había cometido una arremetida sin precedentes de Ortega contra la oposición. Aquí vemos nosotros cómo la vigencia del pensamiento de Rómulo Betancourt con su doctrina Betancourt, cuando habló de que se debía establecer un cordón profiláctico para impedir que gobiernos dictatoriales formaran parte de la Organización de Estados Americanos. La situación que nosotros tenemos hoy día en Nicaragua es bastante grave porque pone en evidencia cómo un régimen dictatorial como el de Ortega utiliza su sistema legal para perseguir dirigentes opositores. Justamente Ortega aprobó una ley de seguridad para ir contra todos aquellos que piden, aplaudan o celebren sanciones de la comunidad internacional contra el Estado nicaragüense. Siempre están utilizando el Estado, el bien común, para ocultar sus fechorías. No, estas son sanciones que van direccionadas justamente contra personeros de este régimen. Venezuela siempre ha sido solidaria en la lucha del pueblo sandinista. En la lucha contra la tiranía de Somoza, Venezuela jugó un papel fundamental para buscarle salida a esa situación. Y nosotros hoy día vemos con dolor cómo precisamente el orteguismo ha desvirtuado por completo lo que eran esos principios del movimiento sandinista. Hoy día no tenemos un movimiento sandinista. Incluso ha habido deserciones o ha habido excisiones dentro del movimiento sandinista. Sergio Ramírez, Ernesto Cardenal y muchos otros dirigentes han acusado precisamente de desviación al orteguismo, que se ha convertido en un régimen dictatorial que ha conculcado todos los derechos civiles y políticos y sociales del pueblo nicaragüense. Nuestros pueblos nos llaman en este momento a la lucha. Compañeros diputados, esta es una lucha intercontinental por la democracia. Nuestros pueblos nos llaman a la lucha y quienes no tengan bríos para esta lucha es mejor que se aparten. Luchamos precisamente contra la represión de Maduro, contra la represión de esta dictadura y algo queda claramente demostrado, que ese negro dinero con el cual pretenden extrapolar y establecer una dominación de un proyecto dictatorial y militarista, cada día está recibiendo más oposición de parte de los pueblos de América Latina. Nos toca luchar por un Estado austero y popular. Nos toca luchar precisamente por engrandecer nuestra patria, por llevar a Venezuela a los mejores albores de los principios emancipadores que nos dieron origen. América Latina es un pueblo digno de su independencia y de su democracia. Sin mandones ni militarismo, nosotros tenemos que seguir luchando porque el pueblo sea el que decida y el que mande. No podemos entonces, compañeros, quedarnos con los brazos cruzados. Luchamos por un ideal, sufrimos por ese ideal. De allí el misterio y el secreto de nuestra fe, que aquellos que no sienten ese ideal y no sufren por ese ideal no pueden entender la lucha que nosotros estamos dando desde la Comisión Delegada. La razón por la cual estamos proponiendo el Acuerdo Nacional de Salvación por Venezuela, porque es un proyecto que reúne precisamente esos principios de redención social, en donde Venezuela sea el epicentro precisamente para que podamos construir una patria latinoamericana democrática, en donde se respete el derecho de los pueblos, en donde podamos tener precisamente gobiernos democráticos, libres, donde podamos tener un pueblo que no sienta temor cuando manifieste su descontento y su deseo y su lucha, porque se reivindiquen sus derechos civiles, políticos, económicos y sociales. La lucha que está librando el pueblo de Nicaragua es una lucha de todos los pueblos amantes de la libertad y de la democracia. Luchamos porque Venezuela sea precisamente un país libre, porque tengamos una democracia al alcance de todos los pueblos y sobre todo de los más necesitados, que son los explotados
por parte de estas dictaduras militaristas que simplemente lo que quieren es concentrar poder y aprovecharse de los dineros del Estado para favorecerse ellos mismos y fortalecer su propia plutocracia. Muchísimas gracias, diputado Dávila. Tiene la palabra el diputado Renzo Prieto. Buenos días, colegas parlamentarios, ciudadano presidente. Hoy estamos aquí para condenar las atrocidades y las violaciones de derechos humanos que vive Nicaragua por parte del régimen de Daniel Ortega. Como venezolanos, que hemos vivido el encierro, el asesinato, el exilio y pare de contar de las diferentes violaciones de derechos humanos y de las injusticias que hemos tenido que soportar por parte del régimen de Nicolás Maduro, debemos tender la mano al pueblo de Nicaragua y levantar la voz por los que sufren en ese bello país. Vemos que Nicaragua no se diferencia mucho de Venezuela en cuanto a estos crímenes. Allá igual de acá, centenares de venezolanos han estado tras las rejas y siguen estando tras las rejas en ese país, injustamente por levantar la voz. En ese país, al igual que nosotros, centenares de ciudadanos han sido asesinados a manos del Estado. En ese país, al igual que nosotros, miles han sido llevados al exilio, aquí millones. En ese país ha habido miles de desaparecidos. No hay garantías, no hay separación de poderes. Usan el poder judicial para perseguir. Y uno de los hechos que más me parece de relevancia, ver cómo usan el sistema judicial para encerrar, usando leyes nuevas para encarcelar. Aquí en Venezuela, una ley que bien todos conocemos, que es la ley del odio. Una ley que no tiene fundamento jurídico por la forma en que se creó. Por lo tanto, no existe, no es válida jurídicamente, pero al no haber separaciones de poderes en este país, bien, pues ellos inventan que las personas que son encerradas o usan esa ley para justificar las detenciones de compañeros, amigos, ciudadanos, alegando, pues, el odio, como ellos lo establecen, alegando daño al Estado, alegando daño a los criminales, quienes son esos mismos criminales quienes deberían estar tras las rejas, que ya todos los conocemos. Son ellos los que han cometido delitos. Son ellos los que han asesinado, robado y para de contar. Son ellos los que deben estar tras las rejas y por años. En Nicaragua, bajo estas leyes, han encerrado a varios de los candidatos que optaban o aspiraban ser electos en las elecciones presidenciales de noviembre de este año en ese país. Entre esas personas, pues, encerradas, pues está Félix Maradiaga, Juan Sebastián, la famosa periodista de ese país, la señora Cristiana Chamorro, quien se encuentra en casa por cárcel. Que aunque se encuentra casa por cárcel, eso no es libertad. Y bien, el caso lo tenemos aquí en Venezuela con nuestro compañero que aún sigue detenido, Juan Requesén, parlamentario electo por el estado Táchira, quien lleva más de 2 años privado injustamente de libertad y que esperamos la recobre muy pronto, como la de todos los venezolanos. Recobremos la libertad de Venezuela. Todos estos, pues, detenidos bajo una ley aprobada recientemente. Y bajo esa ley justificar sus detenciones en algunos de los casos, pero que sabemos que no son válidas, y otros, pues, con alegatos que no justifican sus detenciones. Por lo tanto, yo le pido al Parlamento que busquemos con urgencia, sigamos reforzando todas aquellas opciones multilaterales o esfuerzos multilaterales que tengamos para detener no solo a Ortega, sino lograr de una buena vez por todas detener al criminal principal de nuestra nación, que ya todos los conocemos,
y lograr de una buena vez por todas la libertad de nuestro país. Hablar con los parlamentos del mundo, hablar con las diferentes naciones del mundo, organizaciones de derechos humanos y demás, para lograr de una buena vez por todas encerrar a estos delincuentes y evitar que en otras naciones se monten o agarren el poder personeros o criminales como estos y perjudicar y dañar a las naciones, porque estos no son políticos, estos son criminales. Entonces, por lo tanto, espero podamos seguir trabajando, seguir esforzándonos y seguir buscando esos mecanismos para poder lograr de una buena vez por todas la libertad que tanto hemos añorado. Muchísimas gracias, diputado Renzo Prieto. En la palabra el diputado Ramón López. Señor presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó, demás miembros de la directiva de la Asamblea Nacional, colegas diputados. Me corresponde respaldar en todas sus partes el acuerdo que se presenta ante esta comisión delegada en rechazo a la arremetida del régimen de Daniel Ortega contra la oposición democrática y sus candidatos presidenciales en Nicaragua. Apoyar la causa del pueblo de Nicaragua es prácticamente apoyarnos a nosotros mismos. Sufren la misma tragedia que nosotros, el pueblo venezolano. El dictador Daniel Ortega y la maléfica de su mujer Rosario Murillo, quien fue como vicepresidenta, han desarrollado todo un plan de persecución contra todas las fuerzas democráticas y apresado uno a uno a los candidatos presidenciales de la oposición. La primera detenida fue Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta de Chamorro y de Pedro Joaquín Chamorro, mártir de la democracia en Nicaragua. Luego a Arturo Cruz, Félix Madariaga y a Juan Sebastián Chamorro este lunes, así como a Dora María Telles, quien fue ministra de Sanidad en los comienzos del sandinismo. Daniel Ortega traicionó el propósito de la lucha del pueblo sandinista, que no era otra cosa que conquistar la democracia luchando contra la tiranía de Anastasio Somoza. El proceso nicaragüense tuvo un alto cuando sectores democráticos alcanzaron ganar 3 elecciones seguidas, pero por problemas internos y de no haber hecho una política eficaz y unitaria hizo posible que Ortega accediera al poder. A partir de ese momento empezó su escalada de imponer un régimen castrocomunista. Y una vez llegado el tirano Chávez al poder, con el apoyo de los petrodólares, se desarrolló todo un plan de violentar las instituciones, persiguiendo los medios de comunicación social, atentando contra la propiedad privada, quitando todo tipo de libertades. Es la misma receta que tiene Venezuela. Y es que por eso que la comunidad internacional tiene que actuar. Cuba, Venezuela y Nicaragua siembran en América Latina la exportación de ese modelo gasteril de gobierno. Un gobierno despiadado, de empobrecer a los pueblos, de secuestrar las instituciones, violar todos los convenios que en materia de derechos humanos existen. Con este acuerdo, la democrática Asamblea Nacional respalda a la dirigencia apresada y al pueblo nicaragüense. Juntos tenemos que vencer el flagelo del narcocomunismo que azota a nuestros países. Venezuela y Nicaragua no pueden ni deben estar solas. Debe ser una cruzada de todos los sectores democráticos del mundo libre para conquistar la democracia en estos países. Hermanos de Nicaragua, vamos a ganar estas batallas. Y luego lo que debemos hacer es darle a nuestros pueblos gobiernos honestos, eficaces y que atiendan las altas necesidades de nuestro pueblo. Muchas gracias, diputado Ramón López. Tiene la palabra para concluir este debate el diputado Olivia Lozano. Adelante, diputado. Señor presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino Juan Guaidó, Junta Directiva, Comisión Delegada, Medios de Comunicación, Pueblo de Bolívar y Pueblo de Venezuela. En estos últimos días ha sido público el aumento de la represión por parte del régimen opresor de Daniel Ortega, quien ha apresado, violado todos sus derechos y al margen del debido proceso a una decena de dirigentes políticos que lideran la lucha democrática en Nicaragua. Nada de estas acciones nos son ajenas a los venezolanos. Peor aún,
Nada nos sorprenden estas actitudes cobardes de regímenes arbitrarios y antidemocráticos, cuya única pretensión es permanecer en el poder a costa del sufrimiento de un pueblo y la persecución y la muerte. Más de 20 años de ser víctimas de un régimen atroz y criminal como el de Nicolás Maduro nos han convertido como en una especie de pronosticadores del tiempo que nos da una deshonrosa cualidad de predecir nuevos atropellos ante las miradas del mundo, algunas complacientes, otras impávidas o incrédulas y otras, tal vez las peores, que observan estas atrocidades como unas travesuras de un inofensivo mandatario latinoamericano folclórico y dicharachero de quien no hay nada que temer. Latinoamérica y el mundo están plagadas de figuras como estas que cometen tropelías, violan los derechos humanos, persiguen, encarcelan y asesinan con la tranquilidad de saberse impunes. Pero de los tiranos no deben sorprendernos estas acciones y actitudes. Si bien no deben sorprendernos, es menester de los ciudadanos y de los demócratas no acostumbrarse. Lo que sí sorprende y preocupa es la inobservancia, la falta de rechazo firme y contundente de parte de la gran mayoría de los países del hemisferio, con contadas excepciones. Esto es aún más preocupante que las acciones arbitrarias de un dictador. Esas se esperan y son predecibles. Lo que no se espera es la inacción de los países de signo democrático de nuestra región. Eso inquieta mucho, la falta de rechazo contundente a tantas arbitrariedades, corriendo el riesgo de que las graves situaciones políticas de Nicaragua, Cuba y Venezuela puedan ser oscuro referente y modelos para el resto del continente. En el siglo pasado, América Latina tuvo un sinfín de regímenes opresores, desde las dictaduras del Cono Sur hasta las más atroces centroamericanas y antillanas. Pero el siglo XXI se ha estrenado con regímenes como el de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro, de Díaz-Canel, el ungido castrista y el de Daniel Ortega, que han hecho languidecer al más severo y perverso de los dictadores del pasado siglo. Hoy Latinoamérica y el mundo tienen referencia clara del impacto que ha generado el inmisericorde régimen de Nicolás Maduro. Más de 500 presos políticos, asesinatos políticos, persecución, desnutrición y la mayor crisis humanitaria en tiempos modernos que ha generado la migración de casi 6 millones de ciudadanos. Por eso, no se puede hacer silencio en América ante las arbitrariedades, acoso y persecución de la disidencia política nicaragüense por parte del régimen de Daniel Ortega. Hoy los venezolanos sufren el desarraigo, la fractura de la familia, el abandono, el desempleo y en algunos casos la xenofobia, otro rasgo que inquieta en líderes políticos con alianzas políticas con estos regímenes totalitarios. La diáspora venezolana es testimonio vivo del drama inducido por regímenes como los de Caracas y Managua, con la maquiavélica tutoría del añejo y anacrónico régimen de La Habana. Las crisis económicas y sociopolíticas de países como Nicaragua, Cuba y Venezuela no es cosa que deba resolverse exclusivamente por la política interna de cada país. Los tratados internacionales y la universalidad de los derechos humanos, políticos y ciudadanos, pero sobre todo la conciencia política, ojo, la conciencia política y ciudadana obliga a accionar contra estos regímenes totalitarios en defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos. Es momento, y ya lo hemos dicho en varias oportunidades, de que el sistema interamericano active los mecanismos necesarios contemplados en los tratados interamericanos en protección de los derechos humanos, políticos y ciudadanos y en defensa de las democracias regionales, so pena de ser presa todo el continente de regímenes atroces como estos. Suscribimos entonces el proyecto presentado hoy ante la Cámara de esta comisión delegada de la Asamblea Nacional para que este acuerdo rechace la arremetida del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua contra los candidatos presidenciales y la oposición democrática.
Es todo, ciudadano presidente, pueblo de Venezuela. Muchísimas gracias, diputada Lozano. Por favor, secretaria de lectura del proyecto de acuerdo. Acuerdo en rechazo a la arremetida del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua contra los candidatos presidenciales y la oposición democrática. Considerando que la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, como la única autoridad electa reconocida como tal y titular del Poder Legislativo, tiene la obligación constitucional, conforme al artículo 152 de la Carta Magna, que pide velar por la solución pacífica de los conflictos, respeto a los derechos humanos y defensa de los principios y prácticas democráticas. Considerando que es un deber de la República y de esta Asamblea Nacional, según el artículo 153 de la Constitución, favorecer la integración latinoamericana en defensa de los derechos de los pueblos a vivir en libertad y democracia, y miembros de la Organización de Estados Americanos como espacio para proteger los derechos de los ciudadanos nicaragüenses por parte de una dictadura feroz. Considerando que tal y como esta Asamblea Nacional ha acompañado las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, denunciando los vicios y atropellos que ha perpetrado el régimen de Daniel Ortega al pueblo de Nicaragua, persecución política, debilitamiento del Estado de Derecho, disminución de la separación de poderes, inhabilitación de los partidos políticos, criminalizar a personalidades de la oposición, así como finalmente represión en contra del pueblo de Nicaragua en por lo menos 5 actos legislativos por parte de esta Asamblea Nacional. Considerando que el debilitamiento del Estado de Derecho en toda Latinoamérica es consecuencia de la influencia directa del régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, quienes se mantienen apoyando a la dictadura de Daniel Ortega en su continuo socavamiento de las instituciones públicas y en detrimento del pueblo de Nicaragua. Considerando que en representación de la política exterior e internacional del Estado venezolano corresponde al legítimo gobierno del presidente encargado de Venezuela, Juan Gerardo Guaidó Márquez, cuyo reconocimiento por la comunidad internacional es amplio, pese a lo cual la usurpación de la presidencia de la República por parte de Nicolás Maduro obstaculiza el ejercicio de la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos venezolanos y pueblos de Latinoamérica, a través de los mecanismos y organizaciones internacionales de los cuales somos integrantes. Considerando que el pasado 9 de junio del 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenaron la persecución y criminalización de la disidencia del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Considerando que la Secretaría de la Organización de Estados Americanos pidió el pasado 9 de junio la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, por estimar el rompimiento del orden constitucional a tenor del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, y de los cuales como Estado miembro acompañamos. Considerando la detención arbitraria de los precandidatos presidenciales Cristiana Chamorro, quien permanece bajo arresto domiciliario, Arturo Cruz, Félix Madariaga y Juan Sebastián Chamorro, quienes se encuentran en prisión preventiva, y la también judicialización de Dora María Teles, Hugo Torres, Ana Margarita Vigil, Tamara Dávila, Suyen Barahona, Violeta Granera y José Palais, todos opositores al régimen de Daniel Ortega. Acuerda reiterar el acompañamiento del seguimiento de la Organización de Estados Americanos a los hechos perpetrados por el régimen de Daniel Ortega en contra de la disidencia a su dictadura. Segundo, ratificar el reconocimiento de la Asamblea Nacional al acuerdo para restablecer la vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la protección internacional que ofrecen la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tercero, reiterar la defensa de los valores democráticos como valor irrenunciable para la defensa del Estado de Derecho y la República en América, independientemente de las ideologías políticas que diferentes gobiernos profesen. Cuarto, ratificar el rechazo a las acciones y omisiones del régimen de Hugo Chávez y del régimen usurpador de Nicolás Maduro en la defensa y protección de los valores republicanos y democráticos en el hemisferio. Quinto, acordar que la Asamblea Nacional, como la única autoridad electa reconocida como tal y titular del Poder Legislativo, eleve ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y su Secretaría General el rechazo ante la criminalización y persecución de la oposición en Nicaragua. Sexto, dar publicidad al presente acuerdo
parlamentario y solicitar al presidente encargado de la República, ingeniero Juan Gerardo Guaidó Márquez, hacerlo llegar al representante permanente ante la Organización de Estados Americanos, OEA, doctor Gustavo Tarra Briceño, al secretario general de la Organización de Estados Americanos, doctor Luis Almagro, y al excelentísimo embajador Cyril Ronald Sanders, presidente de la Comisión Permanente y de la Comisión General de la Organización de Estados Americanos, a través de nuestros representantes diplomáticos designados en el exterior. Dado, firmado y sellado, sesión en línea de la Asamblea Nacional, celebrada por decisión de la Junta Directiva de conformidad con lo previsto en los artículos 13, numeral 4 y 56, última parte del reglamento interior y de debate de la Asamblea Nacional, en razón de la usurpación que la dictadura de Nicolás Maduro mantiene sobre las instalaciones del Palacio Legislativo al día 15 del mes de junio del 2021, año 211 de la Independencia y 162 de la Federación. Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea Nacional. Juan Pablo Guanipas Villalobos, primer vicepresidente. Carlos Eduardo Berry Beitia Giliberti, segundo vicepresidente. Wilfredo José Febres Peñalver, secretario. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Los diputadas y diputados que están de acuerdo con aprobar el proyecto de acuerdo en rechazo a la remitida del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua contra los candidatos presidenciales y la oposición democrática, por favor, hacerlo con la señal de costumbre. Muchísimas gracias, diputadas y diputados. Queda aprobado. Rechazo de la dignidad de los derechos. Por supuesto, de la líderes también llamó a la comunidad internacional. Debemos dejar de ser relatores de tragedias o de escritores de desgracias. Hay que tomar acción en este momento por la democracia, que es en definitiva por la humanidad. Muchas gracias, diputados. Siguiente punto del orden del día. Ciudadano presidente, señores diputados, el siguiente punto del orden del día sería el tercero. Debate sobre la falta de acceso al agua potable y en la mala calidad de la misma en diversos estados del país. Ciudadano presidente. Adelante, diputada Bracho. Tiene derecho de palabra. Saludos, señor presidente, colegas parlamentarios. Como ciudadana, diputada y expresidenta de la Comisión Permanente de Administración y Servicios de esta legítima Asamblea Nacional, quiero hablarles de un problema que lamentablemente sigue ganando terreno y que agudiza el riesgo que tenemos los venezolanos en esta pandemia mundial por el COVID-19. Y me refiero al servicio de agua potable. El agua que es un derecho humano y que en Venezuela dista mucho de garantizar este derecho, entendiendo que el agua es un elemento esencial para hacer efectivas otras prerrogativas como la salud y la alimentación. En los estados de Venezuela, el agua llega, cuando llega, con un color marrón y en algunos casos con un olor a heces fecales, producto de su falta de tratamiento en plantas potabilizadoras. Es visible no solo la falta de inversión en este sector, sino también la indolencia de este régimen. Son 20 años en lo que poco o nada se ha invertido en crear nuevas fuentes de agua como represas o en adecuar las instalaciones de potabilización o de acueductos. Ya superamos el 90% de la población que no recibe agua de manera continua en Venezuela. Y esta es una cifra alarmante y hasta escandalosa en un país que cuenta con buenas reservas de agua dulce y donde las lluvias ayudan a llenar los embalses. Pero lo verdaderamente trágico es que el ciudadano debe apartar de sus ya menguados y escasos ingresos para comprar una pipa de agua en $1 o 2 botellones de agua en recarga por la misma cantidad. O convertirse en una suerte de mula de carga e ir hasta ríos, hasta quebradas, hasta cañadas y hasta tomas improvisadas para abastecerse del vital líquido. Nos queda preguntarnos, ¿qué habrá pasado con los 252 camiones cisterna que le compró Maduro en mayo del 2020 a China y que debían ser supuestamente 1000 camiones? Pues les diré,
Ya muchos están arrumados por falta de repuestos porque solo fue otro guiso más de los delincuentes de esta revolución. Ahora hablan de pagar los servicios porque estos no son autosustentables, pero es que los que eliminaron los pagos y hasta las oficinas para cancelar los servicios en nuestro país fueron ellos. Ahora se dan cuenta que un buen servicio no puede ser gratis. Y la gente está dispuesta a pagar los servicios. Pero eso sí, que abra la llave y salga el agua potable, el agua limpia, el agua cristalina. Que no se vaya la electricidad constantemente, ni hayan permanentes bajones que dañen nuestros electrodomésticos. Que el gas doméstico no falte en nuestros hogares. Las cifras que nos presenta el monitor de servicios públicos de la Asamblea Nacional son contundentes. De 112 días monitoreados, 60 hubo una ausencia, 60 días. Eso se agrava si agregamos que el 70% de los centros de salud de nuestro país no cuentan con agua. ¿Y qué esperanza puede tener un enfermo si los hospitales se les pide, en los hospitales, oiga bien, se les pide agua a los enfermos? ¿Qué salubridad puede tener alguien en los pisos 6 o 7 del Hospital Universitario de Maracaibo si el agua la suben en pipas? Ojo, esto es solo un ejemplo puntual de una realidad que vive todo nuestro país en el término del sistema de salud. Por toda esta tragedia que vivimos los venezolanos, el Acuerdo de Salvación Nacional debe encontrar la forma de generar este cambio que esperamos y que necesitamos. La vida de nuestros ciudadanos no puede seguir en manos de un régimen delincuencial, porque la salud no espera. Son muchas las cosas que están matando a los venezolanos. Y me refiero al hampa, el hambre, la depresión y hasta la migración forzada que los hace caer en manos de organizaciones criminales de trata de blancas o de narcotráfico. Ahora, señor presidente, con su venia solicito, se han presentado unas imágenes y videos de la situación del agua en el estado Zulia, en la ciudad de Maracaibo, como ejemplo de lo que está viviendo el resto de Venezuela con este grave problema de la situación del agua. Adelante. El agua que le llega a la ciudad de Maracaibo. Esa es el agüita potable para el pueblo de Maracaibo en el socialismo del siglo XXI. Una belleza. Entonces, ya tenemos más de mes y medio que no tenemos agua potable. Jugo de tamarindo sin ácido y sin azúcar. Señores de Hidrolago, después de un mes esperando el agua para poder lavar, para poder cocinar como Dios manda sin comprar el agua, miren lo que me ha llegado. Es justo que nosotros los maracuchos tengamos que estar cocinando y bañándonos con esta agua. No es posible. Muchísimas gracias, señor presidente, colegas parlamentarios, medios de comunicación y toda Venezuela. Muchísimas gracias, diputada Bracho. Tiene la palabra el diputado Gilmar Márquez. Buenos días, señor presidente, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. Hoy desde esta legítima Asamblea Nacional abordamos un tema sensible e importante para los venezolanos, el servicio del agua potable. Un servicio que poco llega y cuando llega en condiciones no aptas para el consumo humano, puesto que las hidrológicas estadales en su mayoría fueron intervenidas, como el caso de Aguas de Mérida, para deterioro de la calidad de vida de los merideños, caso de Hidrolago, burocratizada, pero que no atiende ni abastece ni soluciona el problema del agua a los zulianos, y así sucesivamente en todo el país. El deterioro del servicio de agua es consecutivo, es permanente, es continuo. Que en plena pandemia el vital líquido que se convierte en algo necesario para la higiene, para poder enfrentar la pandemia, no existe. Y los venezolanos se ven obligados a tener que recurrir a vías alternas. El caso de aguas de lluvia,
ir a los ríos en algunos casos, o tener que ir a las cisternas a pagos particulares para poder recibir y tener en sus hogares el servicio de agua potable, pero que esto le cuesta dólares a los venezolanos, a las familias más vulnerables, a los más humildes, tienen que pensar entre comer o comprar agua para poder tener el vital líquido. Esto no puede ser algo que se convierta en costumbre, y vemos la actitud de la dictadura de no importarle y del régimen de pretender que los venezolanos resuelvan a su manera un problema que es responsabilidad, un servicio que es responsabilidad del Estado brindarle a cada uno de los venezolanos. Por eso se hace necesario que unifiquemos esfuerzos, lograr un cambio político que permita un gobierno democrático para mejorar la calidad de vida de los venezolanos a través de servicios públicos, a través de servicios que puedan brindar eficiencia en cada rincón de la geografía patria. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, pueblo de Venezuela. Muchísimas gracias, diputado Gilmar. Tiene la palabra la diputada Deyalitza Aray. Adelante. Muy buenos días, ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Junta Directiva, colegas parlamentarios, medios de comunicación. El día de hoy, al intervenir en este punto sobre la grave situación que confrontan los venezolanos en cuanto al acceso al agua potable, puede resultar reiterativo, puede resultar tedioso, puede resultar hasta cansón en virtud de que conocemos esa cruda realidad. Pero no podemos dejar de denunciarla. Cuando en Venezuela atravesamos una crisis humanitaria súper compleja, cuando dentro de las principales normas de higiene sanitaria para el control de la pandemia y cualquier otra de las enfermedades es precisamente el agua potable, en Venezuela cada día es peor la situación. Es el nivel de escasez que llega a extremos. Es ver a nuestra gente entrando en canales, entrando en túneles, entrando en ríos cuya potabilización, por supuesto, no es nada fiable para poder adquirir una gota del preciado líquido. Es reiterada la denuncia del mal funcionamiento de todo nuestro sistema hídrico por falta de inversión. Es pública las denuncias desde todos los rincones del país de colas de personas con cualquier tipo de envase para tratar de obtener un poco del preciado líquido. Nosotros en Puerto Cabello recientemente, y con su venia, presidente, me permito mostrar las imágenes y videos de cómo en una comunidad por sus tuberías comenzaron a salir camarones, bebés, y con ellos nos imaginamos la cantidad de bacterias y de otros desechos que traía esa agua. Una muestra de que no se está haciendo el proceso de potabilización, el proceso de limpieza, el proceso que se requiere para que el agua pueda llegar en condiciones aptas para el consumo humano. Adelante. Urbanización Simón Rodríguez, Puerto Cabello. Están saliendo camarones por el agua potable, la ruptura del tubo de agua potable. Es verdaderamente vergonzoso que tengamos que insistir en el clamor general de que se brinde atención a una situación, a un derecho fundamental como es el acceso al agua. Y por el contrario vemos cómo lejos de planificar, lejos de atender esto, bueno, vemos cómo el actual régimen prefiere destruir, acabar los reservorios más importantes, como está ocurriendo, por ejemplo, en el arco minero del Estado Bolívar. Aquí no hay ningún tipo de atención
de planificación y, lo que es más grave, de control para el agua que consumimos los venezolanos. El caso de Carabobo es un caso bien emblemático con toda la situación que vive el sistema regional del centro, desde hace mucho tiempo denunciado por la misma crisis que tiene el propio lago de Valencia. Es decir, tenemos suficientes elementos para demostrar la desidia, la dejadez, el abandono, pero sobre todo también la corrupción. Porque basta con revisar cada presupuesto, cada ley de endeudamiento, con programas pomposos, con reclamo de inversiones y asignación de recursos que nunca se materializan. Mientras tanto, en nuestra población se hace cada vez más difícil poder contar con un agua en las condiciones y los estándares mundiales. Hemos violado toda normativa internacional, hemos echado al traste con uno de los objetivos principales de desarrollo sustentable de la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, seguimos en retroceso y vamos a seguir mientras se mantenga este régimen que lo que hace es destruir y cada día hundir más a nuestra población en alto riesgo y sin ningún tipo de atención. De manera pues que hoy reiteramos la urgencia de nuestro acuerdo nacional para salvar a Venezuela y para definitivamente dar al traste con este desastre que ha sido este tiempo del socialismo del siglo XXI, para imponer un régimen verdaderamente democrático, capaz de atender la realidad y sobre todo el respeto a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Nosotros aprobamos el acuerdo y seguimos en esta lucha para rescatar los derechos de todos los venezolanos. Es todo, ciudadano presidente, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputado Aray. Tiene la palabra para concluir este debate el diputado Rafael Ramírez. Adelante. Buenos días, ciudadano presidente Juan Guaidó y demás miembros de la comisión delegada. En la mañana de hoy se nos ha pedido que intervengamos para hablar de la crisis que está atravesando nuestro estado en materia de agua. Desde hace aproximadamente ya 50 días, el vital líquido no ha llegado más por tuberías, con la excusa de que el agua estaba llegando sucia, producto de la lluvia en la cabecera de los ríos. Por tal motivo, no solo nos dejaron sin el agua potable, sino que también la poca agua que llega tan cargada de barro y sedimentos que es un agua imposible de utilizar para el consumo humano. Pero mientras esta tragedia ocurre, el Zulia atraviesa una de las peores crisis de COVID que haya tenido el país y que haya tenido estado alguno, donde todos los días fallecen familiares y amigos producto de la enfermedad que ha venido haciendo estragos a lo largo y ancho del mundo, pero que efectivamente en el caso de Venezuela afecta significativamente porque nunca ha existido un plan serio de prevención y mucho menos ahora un plan de vacunación. Frente a esa realidad, lo único que se le pide a los ciudadanos es que prevengan el COVID con el uso de mascarilla, el distanciamiento social y por supuesto con el correcto lavado de manos, pero eso es imposible hacerlo en Maracaibo. Eso es imposible hacerlo en el Zulia, porque el agua que estamos recibiendo por las tuberías es peor de sucia y es mucho menos probable que nosotros nos curemos del COVID con esa agua que nosotros podamos tener una prevención adecuada. En tal sentido, nuestra exigencia es clara. Los zulianos queremos que se potabilice el agua y que se invierta en plantas de tratamiento que ya existían en la era democrática, pero como siempre o como todo lo de la revolución, la corrupción acabó con todas esas plantas potabilizadoras. Pero además de eso, en vez de estar buscando algún tipo de solución, como siempre, en lo único que están es en las excusas y en la mentira como política oficial. Nosotros no solo padecemos que el agua no llegue actualmente, sino que también llega pocas horas
o en muchos sectores del estado Zulia ni siquiera llega. A eso agréguele el precio que ha tenido o el negocio que tienen funcionarios del organismo de la hidrológica Hidrolago, así como funcionarios de la alcaldía con los camiones cisternas. En el Zulia, una pipa de agua cuesta $2 en los actuales momentos. Y solo dura aproximadamente 3 días si la gente no la utiliza para lavar y si las personas no la utilizan para mucho uso en su casa. Si son más de 5 habitantes los que tiene cada una de las casas, es bastante probable que la pipa dure un día. Y eso significa que un zuliano en promedio puede gastar $14 semanales nada más en pipas de agua. El camión cisterna ya está por alrededor de los $40 y todo eso, a diferencia de otros momentos, no se puede pagar ni en bolívares porque ya no los aceptan, ni en productos alimenticios como fue en una época porque tampoco los aceptan. Tiene que ser en dólares en efectivo. ¿Por qué? Porque ese es el negocio de muchos funcionarios en el tema del estado Zulia. Por eso hoy queremos ratificar nuestra solidaridad con todos los habitantes del estado Zulia, pero también queremos exigir al gobierno de Maduro, quienes hoy usurpan la presidencia de la República, que resuelva los problemas de la gente, que no hay forma de atender el COVID si nosotros no podemos prevenir, que nuestra tasa de mortalidad por producto del COVID debe ser una de las más altas del planeta, no solo en personal de salud, sino en número de zulianos afectados. Y eso solo se debe a que ni siquiera la prevención mínima que se tiene que tener la podemos realizar porque no llega el agua. A esto agréguele todas las enfermedades diarreicas y estomacales que se producen con un agua sucia, que es la que se tiene que usar para beber, para cocinar, para bañarse o para lavar la ropa. Esa es la realidad que está atravesando hoy nuestro estado Zulia, y nuestro llamado y nuestra exigencia es a que nosotros nos unamos en seguir protestando y exigiendo que el agua que llegue por tubería sea limpia, pero a que además que llegue con una regularidad acorde a un estado que está viviendo una pandemia y que necesita tener la prevención. Buenos días, ciudadano presidente y demás miembros de la comisión delegada. Muchísimas gracias, diputado. Con este punto del agua que pasa por no normalizar la tragedia. Lo que queremos tener hoy en Venezuela es agua potable de tubería, constante, fluida, y hoy eso es una ilusión para muchos venezolanos, para la mayoría del pueblo de Venezuela. La lucha por la democracia pasa por no normalizar la tragedia, denunciarla, alzar la voz, por supuesto buscar soluciones y alternativas a esta catástrofe. Pasa por el acuerdo, como dijeron los diputados, que pasa por solucionar esta tragedia y crisis que generó precisamente la dictadura. Nuestro abrazo a todos los que están luchando por carretear una pipina de agua, por buscar solucionar la crisis y atender a su familia principalmente. Seguimos adelante en búsqueda de la solución a esta crisis, a este conflicto. La promoción del Acuerdo de Salvación Nacional es parte de ese proceso de lucha, de resistencia democrática, no solamente ha demostrado este Parlamento, sino también el pueblo de Venezuela. Muchas gracias, diputados y diputadas. Saludos a la Junta Directiva. Con esto se agotó la materia de la sesión y se levanta hasta el próximo martes. Muchísimas gracias. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.